Durante este curso de solución de problemas de procesos, hemos aprendido diferentes conceptos de la electrónica y la mecánica de fluidos, que además de la parte académica, el propósito es ayudar a la escudería de Aerodesign, que actualmente está en el proceso de creación de un avión y que se les ha presentado varios inconvenientes. Resolveremos este problema a base de las herramientas que cada módulo del bloque nos ha proporcionado. El objetivo de esta práctica es crear una interfaz de arranque para el motor eléctrico del avión y así implementar un circuito que proporcione la seguridad de los alumnos de la escudería cuando realizan pruebas del funcionamiento de este. El circuito está conformado por tres elementos importantes: un microcontrolador o también llamado op-amp, un relevador y un diodo. El circuito que vamos a crear estará conectado a la batería de tipo LiPo, la cual trabaja a 127 volts y 60 Hz, por lo que este circuito accionará la batería para que éste empiece a trabajar. Para el ensamble del circuito nos guiaremos por el diagrama que nuestro profesor propuso. Como tal, utilizaremos una protoboard, los componentes anteriormente mencionados y cables para la implementación de este. Sabemos que los op-amps requieren para su funcionamiento dos voltajes, por lo que para hacer que funcionen usaremos una fuente de alimentación para entregables voltaje de 15 y menos 15 volts, además de que también nos va a entregar el voltaje de entrada de 5 volts. El op-amp estará configurado a modo de no inversor. La ecuación de este se representa así, como lo podemos observar, y así su respectivo diagrama. Las conexiones se hacen así. Con el diagrama que se propuso en clase, nos hizo falta conocer el valor de la resistencia de feedback, por lo que usamos la ecuación teórica de un amplificador no inversor, como la que vemos en pantalla, y proseguimos a despejar ese valor ya que conocemos el voltaje de salida, el voltaje de entrada y el valor de la resistencia 1. Obteniendo esto nos da que el valor de la resistencia es de 1.4 kiloohms. Para comprobar que el circuito esté funcionando de manera efectiva, primero simulamos este con un foco. Si el foco encendía y apagaba de manera efectiva, proseguimos a conectar nuestro circuito al motor eléctrico. Por lo tanto, este es el funcionamiento. El objetivo de esta práctica fue construir un circuito donde se analizara la velocidad con la que el motor comienza a trabajar, visto en la práctica anterior, así como también su desempeño, y para este análisis se trabajó en dos fases. La primera de ellas consiste en una interfaz de motor donde se busca monitorear su comportamiento una vez encendido. Y después comienza la segunda fase, la fase de control, donde se busca manipular la velocidad y la aceleración del motor, y para ello se plantea que trabajen bajo la función de transferencia, asimismo comparar las diferentes respuestas de entrada a escalón. El diseño de nuestro modelo del motor DC está basado por un modelo matemático sobre su comportamiento dinámico. Esto se puede ver en la ecuación mostrada en la parte derecha, y pues dado este comportamiento dinámico se procedió a sacar las respectivas ecuaciones que se usaron para diseñar el circuito que está construido a base de amplificadores operacionales, inversores vistos en la práctica anterior, y estos nos ayudarán a amplificar el voltaje con una entrada de tipo diferencial para tener una salida amplificada y con referencia a tierra. Igual se utilizaron resistencias variables, que en este caso fueron nuestros potenciómetros, que tendrán la función de controlar el aumento de voltaje que pasa en el circuito, y finalmente algunas resistencias y condensadores. Ya teniendo la teoría comprendida y las actividades previas realizadas, con las prácticas pasadas, se procedió a armar el circuito basándonos en el boceto antes realizado, que se puede mostrar en la parte superior izquierda, y teniendo así como resultado nuestro circuito ya armado, mostrado en la parte inferior derecha. Finalmente, al tener nuestro circuito y realizando diversas pruebas en los simuladores, se realizaron pruebas de manera práctica para ver el comportamiento de nuestro voltaje al variarlo con la resistencia variable. Esto se puede ver mediante las gráficas de la interfaz del osciloscopio, las cuales las variamos a un nivel bajo, a un nivel intermedio y a un nivel alto. Esta tercera práctica
tiene como objetivo aportar al sistema de seguridad a través de la creación del control de temperatura de una batería de tipo LiPo, la cual la escudería utilizará para la construcción de su modelo. ¿Cuál es la importancia de crear este sistema con las baterías de tipo LiPo? Su principal importancia al crear este tipo de sistemas es que este tipo de baterías suelen llegar a ser muy peligrosas en ciertos ámbitos o bajo ciertas condiciones. Un simple golpe de ellas podría arruinar la carga de estas. El factor que se estará manejando de cuidar en esta situación es su calentamiento, ya que si sobrecalientan podrían llegar a explotar y causar daños catastróficos para las personas que se encuentran alrededor. Para esta práctica se llegó a utilizar el sensor LM35 para captar la temperatura del ambiente con la que se realizaría la primera prueba del prototipo de este tipo de circuito, además de un relé, con el objetivo de redirigir la energía hacia otro lugar para que podamos ver eficientemente cómo se va la energía de cierto lugar cuando detecta una temperatura mayor a la permitida y la reenvía a un foco LED de emergencia. Para la construcción de este circuito se necesitan alimentar a los amplificadores operacionales con un voltaje de 15 volts y menos 15 volts, por lo que este circuito está principalmente dividido en tres partes. La parte de arriba tiene el funcionamiento de medir la temperatura y amplificarla a una señal de voltaje para que entre dentro del próximo op-amp comparador. La segunda parte, que sería la parte inferior, sería la referencia de cuánto se busca poner como límite en cuanto al otro voltaje. Esto para comparar ambos y siempre y cuando el voltaje de la parte inferior sea mayor al de la parte superior, el relé alimentará a la batería o en el caso de la práctica al foco. En caso de que el voltaje de la parte superior sea mayor al de la parte inferior, la energía se redirigirá hacia el LED y se apagará la batería o el foco en este caso. Además de que se tiene la ecuación para poder sacar el voltaje en TP2, que sería después de amplificar la señal en la parte superior, como 1 más 10K, que fue la resistencia que se utilizó, sobre 1K por la señal de entrada 1. Finalmente llegan al comparador, pasan por el diodo para que el relé pueda activar cierta terminal o desactivar la otra. Cabe aclarar que para la construcción de este circuito se cambiaron ciertas condiciones iniciales para que no hubiera una diferencia tan grande de temperatura a comparar, para que cuando el usuario con el calor de sus dedos superara la temperatura límite establecida, esto pudiera activar el mecanismo. Y una vez la temperatura empezara a bajar después de que el usuario retirara sus dedos del sensor LM35, se volviera a apagar el LED y pudiera seguir alimentando a la batería. El propósito de esta práctica es desarrollar el teorema de Bernoulli mediante instrumentación de laboratorio, así como el tubo de Pitot para lograr desarrollar el objetivo del reto para la escudería de Aerodesign. Para ello se trabajó con un módulo HB5 que permite el estudio del teorema de Bernoulli utilizando un tubo de Venturi clásico dotado de 6 tomas de presión estática y de un tubo de pitot para la medida de la presión dinámica a lo largo del eje. Las tomas de presión y el tubo de pitot se conectan a un manómetro diferencial de 7 tubos y el caudal del agua se controla con dos válvulas colocadas en las tuberías de entrada y salida del venturímetro. Para la práctica de este principio,
Vemos que con el módulo HB5, debido a que el tubo de Venturi está colocado horizontalmente, la altura 1 y 2 permanecen iguales. Para ello se tomaron anotaciones sobre la altura piezométrica, la cual serían los manómetros que coinciden con las tomas de presión del tubo de Venturi, así como la séptima columna que sería la toma de presión de Pitot, que sería nuestra altura total, haciendo un diferencial de estos y así para conocer su comportamiento. Como se muestran en las gráficas, vemos como tanto la altura piezométrica como la total disminuye conforme se llega a la sexta toma de presión. Esto se debe a un efecto conocido como pérdidas de carga. Dicho efecto se puede observar comparando la altura piezométrica donde están las tomas conectadas en secciones iguales. Finalmente, también vemos en las gráficas de perfil de velocidad cómo la velocidad tiende a subir conforme se llega hasta la sexta presión. Esto extrapolando esta información dentro del funcionamiento de un avión, un pitot estático funciona para enviar información a los instrumentos, el velocímetro, altímetro y vertical speed, donde si existe menor presión involucra que entra menor flujo de aire de impacto a este sistema, lo que significa que se encuentran a mayor altura. Como conclusión, creemos que al resolver estos problemas logramos darles el apoyo para la resolución de los problemas de la seguridad de aerodesign y que estas implementaciones les ayudará a que su diseño sea lo suficientemente efectivo. Gracias por todo.